Los vientos aullaban sin piedad a través del gélido yermo, helando a la princesa Celer hasta la médula. Sus túnicas, una vez reales ahora rasgadas y harapientas, ofrecían poca protección contra el frío amargo. Cada paso era una lucha, sus piernas pesadas como el plomo, su respiración entraba en jadeos superficiales que picaban sus pulmones. Nunca había imaginado que encontraría su fin así, abandonada sola en un planeta abandonado en el otro extremo de la galaxia. La mente de estaba entumecida no solo por el frío sino por la traición que había destrozado su mundo. Sus consejeros más confiables se habían vuelto contra ella, orquestando un golpe de estado que la había dejado varada aquí. La hija de un poderoso emperador alienígena. Se suponía que era intocable, pero ahora no era más que una presa abandonada a morir en un planeta desprovisto de vida. La interminable extensión de blanco se extendía ante ella, burlándose de ella con su silencio. No había escapatoria, ninguna esperanza de rescate. Sus habilidades psíquicas, una vez lo suficientemente poderosas como para influir en las mentes, habían sido drenadas por las gélidas temperaturas. Dejándola indefensa, se derrumbó en la nieve. Su visión se volvió borrosa, y por un momento consideró dejar que el frío la agarró, pero algo se agitó dentro de ella, un desafío obstinado. No podía dejar que ganaran. Celer se puso de pie con cada movimiento agonizante. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Había tenido que sobrevivir, tenía que encontrar una manera de salir de este planeta, incluso si las probabilidades eran imposibles. Mientras se tambaleaba hacia adelante, el viento azotaba la nieve en su rostro cegándola. Su cuerpo se estaba apagando, su fuerza se desvanecía cuando sintió un suave y cálido toque contra su piel. Parpadeó tratando de enfocar, y vio un gran perro de pelaje blanco parado sobre ella, sus ojos oscuros llenos de preocupación. ¿De dónde había venido? ¿Cómo podía haber un perro en este mundo árido? La criatura la empujó suavemente, su cálido aliento, un marcado contraste con el viento helado. El corazón de Celer dio un vuelco. Este animal, este perro leal, estaba tratando de ayudarla. Se aferró a la esperanza que ofrecía y luchó por mantenerse de pie, apoyándose pesadamente en la robusta forma del perro mientras se movían a través de la tormenta. El frío asintió con la cabeza en sus huesos mientras Celer y el perro caminaban con dificultad por la nieve. No tenía idea de hacia dónde se dirigían, pero el perro parecía saber que se quedó cerca, ofreciendo su calidez mientras ella se tambaleaba hacia adelante, apenas capaz de mantener sus ojos abiertos. Entonces, a través de la ventisca, apareció una sombra, una figura envuelta en pesadas pieles. El corazón de Celer se aceleró, su mente demasiado nublada por la fatiga para procesar lo que estaba sucediendo. La figura se movió con un propósito, caminando hacia ella con pasos seguros. Antes de que ella pudiera reaccionar, él estaba a su lado, envolviendo un grueso abrigo forrado de piel alrededor de sus hombros. Con calma, ahora dijo su voz baja pero cálida: ¿estás a salvo? Te tengo. Sara parpadeó hacia él, su visión borrosa. Quería hablar para preguntarle quién era, pero su cuerpo estaba demasiado débil para formar las palabras. El hombre la levantó sin esfuerzo, acunándola contra su pecho. La calidez de su abrigo, el sólido latido de su corazón debajo de su oreja, todo la adormeció en un extraño estado de ensueño. No tenía la fuerza para luchar por primera vez en lo que parecía una eternidad. Se sentía segura. Quédate conmigo. El hombre murmuró, su voz suave en su oído. No te rindas ahora. Pero los párpados de Celer ya estaban cayendo, su cuerpo hundiéndose en el calor, en la seguridad de sus brazos. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue al perro todavía a su lado, sus ojos llenos de una lealtad inquebrantable. Sar se despertó con el sonido del fuego crepitante. Por un momento se quedó quieta, temerosa de que el calor que sentía fuera un sueño cruel. Lentamente sus sentidos se agudizaron. El calor era real, espeso y reconfortante, ahuyentando el frío persistente que una vez había amenazado con consumirla. Abrió los ojos, parpadeando contra la tenue luz sobre ella. El techo estaba tallado en piedra. El resplandor parpadeante del fuego bailaba a lo largo de las paredes, proyectando sombras que cambiaban con el movimiento de las llamas. Yacía en una cama de suaves pieles de animales, su cuerpo rígido pero cálido. Al otro lado de la habitación, el hombre que la había rescatado estaba sentado junto al fuego, revolviendo una olla. Estaba de espaldas a ella, pero incluso desde esta distancia podía ver la fuerza en su postura, los hombros anchos, las manos firmes. El perro yacía acurrucado a sus pies, sus ojos cerrados, aunque sus orejas se movían con cada sonido. La mente de Sar luchaba por reconstruir lo que había sucedido: la traición, la tormenta, el frío helado que casi la había matado. Todo parecía distante ahora, como una pesadilla medio olvidada, pero los moretones en su cuerpo, el escozor de la congelación en sus dedos, le dijeron que había sido demasiado real. Necesitaba respuestas. Con un suave gemido trató de sentarse. El susurro de las pieles atrajo la atención del hombre, y él volvió sus ojos oscuros fijándose en ella. ¿Estás despierta?, dijo su voz baja y áspera. Bien, no estaba seguro de cuánto tiempo estarás fuera. Salara se tragó la garganta seca cuando habló. Su voz salió como poco más que un áspero ¿Quién eres tú? El hombre sonrió, pero era una sonrisa cansada, llena de una especie de tristeza que no podía ubicar. Solo alguien que pasaba por allí, respondió entregándole una taza de agua tibia. Bebe, necesitas tu fuerza. Mientras Sara sorbía el agua, sus pensamientos corrían. Este hombre, este extraño, le había salvado la vida, pero ¿por qué?
¿Qué estaba haciendo en este planeta desolado y cómo la había encontrado? El fuego crepitaba suavemente, el único sonido en la cueva, además de su respiración. Seller miró al perro que todavía estaba acostado cerca del fuego, sus ojos, mirándola con una inteligencia tranquila. Había algo extraño en esta criatura, algo más que solo lealtad. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Seller, a su voz todavía débil pero más firme ahora. El hombre dudó por un momento, su mirada se desvió hacia el fuego, finalmente habló su voz baja: este planeta no está tan vacío como parece. Salara frunció el ceño, su curiosidad alcanzó su punto máximo a pesar de su cansancio. ¿Qué quieres decir?, preguntó el hombre. Encontró su mirada, sus ojos oscuros intensos pero vigilados. Este lugar donde comenzó no es solo un páramo helado, está olvidado, abandonado por el universo, sí. Pero hay algo enterrado aquí, algo antiguo, poderoso y peligroso. El corazón de Celarus dio un vuelco. Antiguo, poderoso, pensó en la historia de su imperio, en cuentos de civilizaciones perdidas y reliquias ocultas. Su gente había buscado durante mucho tiempo artefactos que pudieran alterar el equilibrio de poder en la galaxia. ¿Podría ser eso lo que sus asesores traidores habían estado buscando? ¿Por qué alguien querría venir aquí? Entonces presionó agarrando la taza con más fuerza mientras el calor se extendía por sus dedos. El hombre suspiró pasando una mano por su cabello despeinado. Codicia, principalmente rumores de tecnología que podría remodelar mundos enteros o destruyelos. Vine aquí persiguiendo esos rumores, pensé que podría encontrar algo, venderlo y desaparecer en un rincón tranquilo del universo. Miró al perro que todavía los observaba a ambos con desconcertante concentración. Pero la verdad es que lo que sea que esté ahí afuera es mejor dejarlo en paz. Selora se estremeció, no de frío esta vez, sino de una creciente sensación de pavor. ¿Y qué hay de mí?, preguntó suavemente. ¿Por qué me salvaste? El hombre la miró por un largo momento antes de responder: porque no merecías morir ahí afuera. De lo que sea que estés huyendo no es asunto mío, pero nadie debería morir congelado en este maldito lugar. Selera tragó saliva con fuerza, su garganta apretada por la emoción. No tenía idea de quién era ella en realidad, qué poder alguna vez tuvo, y qué enemigos podrían estar persiguiéndola ahora. Una parte de ella quería contarle todo, pero dudó. La confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Pero antes de que pudiera responder, el suelo debajo de ellos retumbó una vibración profunda e inquietante que envió rocas sueltas a deslizarse por el suelo de la cueva. El hombre se puso de pie de un salto con los ojos muy abiertos. Está empezando de nuevo, murmuró agarrando un paquete cercano y colgándolo sobre su hombro. Tenemos que irnos ahora. Sara luchó por mantenerse en pie, su pierna todavía débil por su terrible experiencia. El perro estuvo instantáneamente a su lado, empujándola hacia adelante con sorprendente gentileza. ¿Qué está pasando?, preguntó, el pánico arrastrándose en su voz. El planeta, dijo el hombre con gravedad, el núcleo es inestable, sucede cada pocos ciclos. Tremors masivos, a veces peor. La última vez secciones enteras de la superficie colapsaron. El pulso de Sari se aceleró. ¿Quieres decir que todo este lugar se está desmoronando? Exactamente, respondió ofreciendo su mano para estabilizarla. No tenemos mucho tiempo. Mientras salían corriendo de la cueva, el viento frío golpeó a Selera como una fuerza física, pero esta vez apenas lo sintió. Su mente estaba acelerada. Si el planeta era inestable, entonces no había esperanza de supervivencia, aquí no para ella ni para nadie. Pero mientras se movían a través de la nieve, sus pensamientos seguían volviendo a las palabras del hombre: antiguo, poderoso, peligroso. Había algo en este planeta, valía la pena matar por él, y tenía que descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. El viaje a través del paisaje helado fue brutal, pero la determinación de Cell la mantuvo en marcha. Con el perro a su lado y el misterioso extraño liderando el camino, hicieron un progreso constante hacia una cresta distante. Los Tremors habían disminuido por ahora, pero el aire estaba pesado por la tensión, como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. Estamos cerca, dijo el hombre en voz baja, hay una cueva. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, el perro gruñó de repente, sus orejas aplastadas contra su cabeza. El hombre se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. Algo no está bien, murmuró él. Porque Selara pudo reaccionar. Un fuerte crujido resonó en el aire, el suelo debajo de ellos se movió violentamente, y la entrada de la cueva comenzó a derrumbarse. Las rocas cayeron por poco, los rozan mientras retroceden a toda velocidad. Vamos, gritó el hombre empujando a Selera hacia adelante. Tenemos que encontrar otra forma de entrar, pero era demasiado tarde. La entrada de la cueva estaba sellada, y los Tremors se estaban volviendo más fuertes. El suelo se abrió revelando un abismo oscuro debajo de sus pies. Selara jade, o con acento agudo, su corazón se aceleró. El perro ladró frenéticamente tirando de su manga, pero antes de que pudiera moverse, el hombre la agarró del brazo. Su expresión era sombría. No nos iremos sin respuestas, dijo con firmeza. Sígueme. Sin decir otra palabra, la guió hacia el borde del abismo. La mente de Selara corrió. Lo que sea que hubiera debajo de este planeta congelado era algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado, y ahora estaban a punto de descubrirlo. Pero mientras descendían a la oscuridad, Selara no podía evitar la sensación de que no eran los únicos que buscaban este antiguo poder, y quienquiera o lo que fuera que estuviera allí con ellos podría no estar tan dispuesto a compartirlo. El descenso al abismo era traicionero. Rocas irregulares sobresalían de las paredes y el suelo debajo de ellos era irregular e inestable, pero el hombre se movió con un propósito, guiando a Selara a través de la oscuridad con una confianza que la tranquilizaba y la ponía nerviosa.
El perro se quedó cerca, su pelaje rozando su pierna a medida que se adentraban más en la tierra. El aire se volvió más frío, más opresivo, y Celara podía sentir una energía espeluznante pulsando a través de la piedra que los rodeaba. Finalmente, llegaron a una caverna enorme en el centro. Iluminada por un tenue resplandor de otro mundo, había algo que le quitó el aliento a Celarus. Una imponente estructura diferente a todo lo que había visto antes, había estado allí durante milenios, susurró el hombre, oculta, olvidada, pero ya no. Mientras se acercaban, Celera podía sentir el poder que emanaba de la estructura, zumbando en el aire como un ser vivo, extendió la mano temblando. Pero antes de que pudiera tocarla, el suelo se sacudió violentamente, y una voz fría y desconocida resonó. En la caverna, no debiste haber venido aquí. Salora se congeló, su corazón latía con fuerza en su pecho, cualesquiera que fueran los secretos que este planeta guardaba. Estaban a punto de enfrentarlos de frente, y no habría vuelta atrás. La voz resonó en la caverna como un susurro inquietante, enviando escalofríos por la columna de Celer. Parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez. Su fría resonancia vibraba en el aire. Instintivamente dio un paso atrás. Su corazón se aceleró mientras sus ojos recorrían la vasta cámara en busca de su fuente. El hombre tensó la mano, instintivamente alcanzó el cuchillo en su cinturón, aunque ambos sabían que un arma podría ser inútil aquí. El perro gruñó bajo, los pelos del cuello levantaron la posición de su cuerpo de manera protectora frente a Celer. ¿Quién eres? Celera gritó con voz temblorosa pero desafiante, muéstrate por un momento. Solo hubo silencio roto por el leve zumbido de la extraña estructura en el centro de la caverna. Luego, lentamente, una figura se materializó de las sombras, una forma translúcida brillante que parecía parpadear dentro y fuera de la existencia. No tenía rasgos claros, pero su forma era vagamente humanoide, envuelta en una niebla etérea. No estás destinado a estar aquí, dijo la voz de nuevo, aunque esta vez parecía emanar directamente de la figura. Este lugar no es para los vivos. La respiración de Sora se quedó atrapada en su garganta. Había algo antiguo y malévolo en esto, algo que envió una ola de pavor sobre ella. Dio otro paso atrás. Su mente corría por los rumores de tecnología antigua y poder olvidado. ¿Podría esta entidad ser lo que sus enemigos había tratado de mantenerla alejada? ¿Era este el secreto que le había costado todo? El hombre se mantuvo firme, su mirada fija en la figura. Estamos aquí ahora, dijo su voz firme, y no nos iremos hasta que obtengamos algunas respuestas. La forma de la figura pareció vacilar como si estuviera considerando sus palabras. Luego, lentamente comenzó a moverse, deslizándose hacia ellos con una gracia antinatural. Responde, susurró su voz llevando el tono de la diversión oscura. Buscas el conocimiento de lo que se encuentra debajo de la verdad que ha sido enterrada por en muy bien, pero debes saber esto una vez que aprendas que no hay escape de las consecuencias. El pulso de Salar se aceleró, podía sentir el peso de las palabras de la entidad presionándola, la gravedad de la elección que estaban a punto de hacer. ¿Pero qué elección tenía realmente? Ya había perdido todo: su reino, su familia, su propia identidad. Si había una posibilidad de que este secreto pudiera darle el poder de reclamar lo que era suyo, tenía que tomarlo. Necesito saber, dijo su voz firme. Dime, ¿qué es este lugar que eres? La figura inclinó la cabeza, un destello de algo parecido a la curiosidad, pasando por su forma cambiante. Soy un guardián, dicho, de conocimiento prohibido por mucho tiempo. Esta estructura hizo un gesto hacia el monolito brillante. No es de tu tiempo ni de tu especie, es una reliquia de los primeros seres, aquellos que dieron forma a las estrellas antes de que tu gente tomara su primer aliento. Los primeros seres. La mente de Cell dio vueltas con las implicaciones que su gente tenía leyendas de tales entidades, criaturas de inmenso poder que una vez gobernaron la galaxia, su tecnología tan avanzada que era indistinguible de la magia, pero habían desaparecido hace mucho tiempo dejando solo ruinas y susurros detrás de esto. El guardián continuó, su legado final, dispositivo capaz de creación o destrucción inimaginable, puede remodelar mundos, doblar las leyes de la realidad misma, pero su poder tiene un precio demasiado alto para que cualquier mortal lo soporte. El hombre se movió inquieto, mirando a Celera. ¿Qué precio?, preguntó, su voz afilada con sospecha. La forma del guardián parpadeó, y su voz se volvió más oscura, más fría. Se alimenta de la esencia de aquellos que buscan controlarlo, sus mentes, sus almas, todas consumidas por el hambre del vacío. Es por eso que este planeta es estéril. ¿Por qué los primeros seres desaparecieron? Buscaron ejercer este poder, y en el fin los devoró. Un pesado silencio cayó sobre la caverna, el peso de las palabras del guardián hundiéndose en Salura sintió un escalofrío recorrer a la enormidad de lo que estaba enfrentando, presionándola como una fuerza física. Esto no era solo un arma o una herramienta, era una fuerza de destrucción, una que había acabado con civilizaciones enteras. Y ahora el guardián, dijo su voz apenas más que un susurro, estás al borde del mismo abismo. La mente de Celer se aceleró, podía sentir la tentación, tirando de ella el atractivo del poder que podría ser suyo. Con esto podría reclamar su trono, castigar a los que la habían traicionado, reformar la galaxia a su imagen, pero la advertencia del guardián resonó en sus oídos. Estaba dispuesta a pagar el precio. ¿No tienes que hacer esto?
dijo el hombre en voz baja acercándose a ella. Su voz era tranquila, firme, pero había una urgencia en sus ojos. Lo que sea que pienses que este poder te dará no vale la pena, nunca lo vale. Sellar lo miró con el corazón destrozado, había pasado toda su vida rodeada de traición y ambición, y sin embargo aquí estaba este hombre, un extraño, alguien quien no tenía ninguna razón para preocuparse por ella, arriesgando su vida para salvarla. ¿Podría realmente darle la espalda a eso? Pero luego su mente se dirigió a su imperio, a los rostros de aquellos que se habían vuelto contra ella, y el fuego de su ira se encendió una vez más. No podía simplemente alejarse, no después de todo lo que había perdido. Tengo que intentarlo, susurró más para sí misma que para él. La forma del guardián se acercó más, su presencia sofocante. Luego da un paso adelante, hijo de las estrellas, entonó su voz reverberando a través de la caverna, reclama tu destino con manos temblorosas. Salara se movió hacia el monolito, la energía pulsante se hacía más fuerte con cada paso. El hombre la llamó, pero su voz fue ahogada por el rugido en sus oídos. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el poder vibrando bajo las yemas de sus dedos, y luego, con una respiración profunda, extendió la mano y tocó el monolito. En el momento en que su mano hizo contacto, un cegador, la luz brotó de la estructura envolviéndola en su brillo, el suelo tembló violentamente y el aire crepitó con energía. Celera podía sentir el poder surgiendo a través de ella, abrumando sus sentidos, amenazando con destrozarla. Pero cuando la luz la consumió, un solo pensamiento hizo eco en su mente: ¿era esta su salvación o su perdición? La luz se tragó el agujero de Celera, su brillo cegador la consumió hasta que ya no pudo decir dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba la energía. Sus pensamientos se dispersaron como hojas en una tormenta, destrozadas por la abrumadora fuerza que corría por sus venas. Quería gritar para alejarse, pero el poder la retuvo rápidamente, envolviéndose alrededor de su mente y alma como un vicio. Visiones inundaron su conciencia, mundos más allá de su comprensión, estrellas naciendo y muriendo en un abrir y cerrar de ojos, civilizaciones surgiendo y desmoronándose bajo el peso de su ambición. Vio a los primeros seres, sus formas imponentes, un resplandor con una luz antigua, sus voces resonando a través del cosmos mientras doblaban la realidad a su voluntad. Habían ejercido este poder, lo moldearon, pero en su arrogancia lo habían desatado. Algo que no podían controlar, el vacío, los había devorado tal como el guardián les había advertido. Se había alimentado de su codicia, su lujuria por el dominio, hasta que no quedó nada más que desolación, y ahora tenía hambre, otra vez hambriento por ella. Celera, la voz del hombre rompió el caos distante, pero insistente: lucha, no dejes que te lleve. Trató de concentrarse aferrándose a su voz como un salvavidas. Su mente se estaba fracturando bajo el peso del poder, pero podía sentirlos tirando de ella. Anclándola al presente, el perro ladró sus gruñidos feroz y decidido, como si sintiera la batalla furiosa dentro de ella, pero la atracción del vacío era implacable. Agujero negro, atrayéndola más profundamente hacia su voz, susurró promesas de venganza, de poder absoluto, todo lo que siempre había querido. Todo lo que tienes que hacer es rendirte por un momento. Sellar vaciló. La tentación era tan fuerte, el hambre de venganza ardiendo profundamente dentro de ella. Podía verlo ahora, sus enemigos arrodillados ante ella, su miedo palpable mientras remodelaba la galaxia a su voluntad. Podía hacerlos pagar, podía recuperar todo, pero ¿a qué costo? Sus pensamientos se dirigieron al hombre, el extraño que había arriesgado su vida para salvarla, y al perro que se había negado a dejar su lado. Le habían mostrado algo que no había sentido en mucho tiempo: lealtad, compasión, altruismo. ¿Estaba realmente dispuesta a sacrificar eso por un poder que finalmente la consumiría? No, susurró su voz débil pero resuelta. No lo haré con cada gramo de fuerza que le quedaba. Celera empujó hacia atrás contra la atracción del vacío, alejando el poder. La luz a su alrededor se atenuó y el suelo bajo sus pies se volvió sólido una vez más. Podía sentir la energía de los monolitos retrocediendo como una bestia. Denny es su presa. La luz cegadora se desvaneció y Salara se desplomó en el suelo, jadeando por respirar. El hombre corrió a su lado, su rostro lleno de preocupación, se arrodilló a su lado, sus brazos la sostuvieron mientras luchaba por sentarse. ¿Estás bien?, preguntó con su voz suave pero urgente. Celera sintió débilmente, aunque su cuerpo todavía temblaba por la terrible experiencia. Estoy bien, manejó su voz. Caballo, pero el poder es demasiado peligroso, tenemos que destruirlo. El hombre miró hacia el monolito. Un resplandor ominoso todavía pulsaba débilmente. ¿Cómo?, preguntó con el ceño fruncido. Si los primeros seres no podían controlarlo, ¿qué posibilidades tenemos? La mirada de Sar se endureció. No tenemos que controlarlo, solo tenemos que acabar con él. Se puso de pie, aunque cada músculo de su cuerpo gritó en protesta. El perro estaba a su lado, sus ojos todavía agudos y alertas, como si sintieran la gravedad de lo que estaba por venir. La presencia del guardián ya no estaba. Sentía su voz silenciosa, como si observara desde las sombras, esperando ver qué elección haría. Tenemos que sobrecargarlo, dijo Sar con la mente acelerada. Si podemos canalizar suficiente
Energía en el monolito se desestabilizará, pero tendremos que movernos rápido. Una vez que comience a colapsar todo este lugar se irá con él. La mandíbula del hombre se tensó pero asintió. Está bien, dime qué hacer. Yara se volvió hacia el extraño dispositivo antiguo. El poder que contenía casi la había destruido, pero ahora lo usaría contra sí mismo. Juntos trabajaron rápidamente conectando el resto de la tecnología de los primeros seres que yacían dispersos por la caverna. El perro se quedó mirando, sus orejas erguidas como si sintiera la urgencia de su tarea. Con cada conexión el brillo de los monolitos se intensificó, parpadeando violentamente como si luchara contra sus esfuerzos. El suelo comenzó a temblar, el aire a su alrededor crepitando con energía. El corazón de Seller latía con fuerza en su pecho, no había vuelta atrás, ahora casi allí. Murmuró, sus dedos trabajando rápidamente sobre la consola final. El hombre estaba a su lado, su mano descansando en la empuñadura de su cuchillo, su mirada fija en el monolito inestable. Una vez que esta cosa explote, tenemos que estar lejos de aquí, dijo, su voz tensa con concentración. Salara asintió, su respiración superficial, solo unos segundos más, y luego con una oleada final de energía el brillo de los monolitos explotó en un destello de luz cegador. El suelo debajo de ellos se sacudió violentamente, y un sonido retumbante profundo resonó a través de la caverna cuando la antigua estructura comenzó a desgarrarse. Corre, gritó Celera agarrando el brazo del hombre mientras corrían hacia la entrada de la cueva. El perro corrió delante de ellos ladrando salvajemente mientras las paredes a su alrededor comenzaban a desmoronarse. Rocas y escombros llovían desde arriba de la caverna colapsando sobre sí misma mientras el poder de los monolitos se salía de control. Los pulmones de Celera quemaban sus piernas gritando de agotamiento mientras corrían a través del túnel que se derrumbaba. El rugido de la destrucción se hizo más fuerte detrás de ellos. Un maremoto de caos se acercaba, pero no se detuvieron, no pudieron detenerse. Finalmente atravesaron la entrada de la cueva y entraron al frío helado del mundo exterior. En el momento en que estuvieron libres, una explosión ensordecedora sacudió el aire y el suelo debajo de ellos se sacudió con la fuerza de la destrucción de los monolitos. Se derrumbaron sobre la nieve, jadeando por respirar mientras el polvo y los escombros se asentaban a su alrededor. El cielo estaba despejado, la tormenta había desaparecido hacía tiempo y el páramo helado se extendía ante ellos, silenciosa e inmóvil. Sara yacía de espaldas mirando las estrellas, su pecho agitado mientras la enormidad de lo que acababa de suceder se hundía en él. El hombre yacía a su lado, su respiración era constante pero trabajosa, y el perro se acurrucó entre ellos, su cálido pelaje, una presencia reconfortante. Se acabó. Salara susurró, su voz apenas audible. El hombre giró la cabeza para mirarla, su expresión ilegible. Sí, dijo suavemente, se acabó. Pero mientras yacían allí mirando la vasta extensión de estrellas, Celera no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado, algo profundo y fundamental. El poder de los primeros seres se había ido, pero el vacío la había probado, y todavía estaba ahí afuera en algún lugar de la oscuridad, esperando, mirando, y un día volvería, pero por ahora al menos eran libres. Por ahora. La mañana siguiente trajo una calma escalofriante. Sela, todavía dolorida por la terrible experiencia, miró fijamente el vasto paisaje helado, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El peso de todo, su caída del poder, la casi destrucción de su alma por el monolito, y el horrible conocimiento del hambre del vacío, la presionaban fuertemente. Pero por primera vez en días el sol atravesó las nubes grises arrojando suaves rayos a través de las llanuras cubiertas de nieve. A su lado, el hombre empacó los últimos de sus suministros. Sus movimientos tranquilos y deliberados. El perro dio vueltas a su alrededor olfateando el suelo como si también estuviera absorbiendo la extraña quietud que ahora los rodeaba. La cueva que una vez albergó al monolito mortal estaba enterrada bajo una montaña de escombros, y todos los rastros del antiguo poder habían sido borrados de la superficie. ¿Crees que realmente se acabó?, preguntó el hombre con su voz ronca pero firme mientras se echaba la mochila al hombro. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Celus. La pregunta hablada de la ONU colgando entre ellos. Sora no estaba segura de cómo responder. El monolito se había ido y la amenaza inmediata había terminado, pero aún podía sentir el eco del vacío en su mente como un ritmo de tambor distante que no podía deshacerse del todo. El guardián había dicho que el vacío era infinito, y mientras la reliquia que destruyeron había sido una pieza de ella, la oscuridad detrás de ella era infinita, esperando la próxima oportunidad de filtrarse en la realidad. Por ahora, respondió después de una pausa, pero el vacío no es algo que realmente termine, creo que siempre está ahí en las sombras, esperando. El hombre asintió con la cabeza, su expresión solemne. Entonces seguiremos moviéndonos. Otras batallas que pelear. Celera lo miró sintiendo una extraña sensación de camaradería. Este hombre, este humano, había aparecido de la nada para ayudarla sin saber quién era o qué peligro llevaba consigo. Siempre le habían enseñado a confiar solo en sí misma y en su herencia real, pero aquí, en medio de un páramo helado, este extraño se había convertido en su aliado más confiable. Nunca pregunté, Sara dijo en voz baja, ¿quién eres realmente? El hombre se rió entre dientes suavemente, sacudiendo la nieve de su abrigo. Puedes llamarme Cade, solo otro vagabundo tratando de mantenerse con vida aquí afuera. No mucho más que eso. Cade, Sila repitió probando el nombre en su lengua.
Era simple y ordinario, pero parecía tener peso en la forma en que lo usaba. Salvaste mi vida, te debo una deuda. Sacudió la cabeza. No me debes nada. Superamos esto juntos y eso es lo que importa, pero ¿qué vas a hacer ahora? La pregunta quedó en el aire y Sara sintió la atracción de dos caminos ante ella. Podía regresar a su imperio, luchar por su trono y buscar venganza contra aquellos que la habían traicionado, pero algo en ese camino ahora se sentía vacío. Había tocado el verdadero poder del tipo que tenía el potencial de desentrañar la realidad misma, y casi la había destruido. ¿Podría realmente volver a la política y la venganza de la corte menor? No lo sé, admitió con voz suave. Pasé toda mi vida preparándome para gobernar y ahora ni siquiera sé si eso es lo que quiero más. La estudió por un momento y luego hizo un gesto hacia el horizonte donde los tenues contornos de las montañas se alzaban contra el cielo brillante. Hay toda una galaxia ahí afuera, dijo, muchos lugares donde alguien como tú podría marcar la diferencia sin necesidad de un trono. Salora siguió su mirada, su corazón latía más rápido ante el pensamiento, tal vez tenía razón, tal vez había más en la vida que la lucha interminable por el poder y el control, tal vez más allá del imperio al que una vez llamó hogar, podría encontrar un nuevo propósito, uno que no involucrara destrucción y traición. Nunca pensé que diría esto, murmuró, pero tal vez la galaxia es más grande que solo mi imperio. Kate sonrió con una sonrisa tranquila y comprensiva. Eso es algo que la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta que lo han perdido todo. Salara lo miró con el corazón pesado pero esperanzado. ¿Y tú, qué harás? Se encogió de hombros, su expresión pensativa. Nunca me he quedado en un lugar por mucho tiempo, creo que seguiré moviéndome, siempre hay otro trabajo, otra pelea. Por un momento ninguno de los dos habló, el silencio llenado solo por el viento distante. Salora sintió una extraña atracción hacia Kate, una sensación de conexión que no había sentido con nadie en mucho tiempo. Tal vez fue la terrible experiencia compartida, la forma en que habían luchado lado a lado, o tal vez fue la forma en que la miraba no como una princesa caída o una amenaza potencial, sino como una persona. Donde sea que vayas después, dijo suavemente, me gustaría ir contigo si me aceptas. Kate levantó una ceja claramente sorprendido por su oferta, pero luego de un momento de consideración asintió, me vendría bien la compañía, solo no esperes que las cosas sean fáciles. Seller sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. Ya he tenido suficiente de lo fácil. Juntos partieron a través de la nieve, el perro trotando junto a ellos, su cola meneando como si también sintiera el comienzo de algo nuevo. El viento frío todavía les mordía la piel, pero el sol estaba saliendo proyectando largas sombras sobre la extensión infinita. La galaxia los esperaba llena de peligros y misterios, y tal vez en algún lugar a lo largo del camino redención. Mientras caminaban, Sara miró hacia las estrellas que titilaban débilmente en el cielo de la mañana. No sabía lo que había por delante, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de que el vacío todavía pudiera estar ahí afuera acechando en la oscuridad, pero ya no estaba sola y lo que viniera después estaba lista. La nave zumbó silenciosamente mientras atravesaba las estrellas, dejando atrás el planeta helado que había sido tanto una prisión como un campo de pruebas. Salora se paró en la ventana, sus ojos trazando los patrones de nebulosas distantes y las luces centelleantes de mundos lejanos, cada uno una historia, un misterio, una posibilidad. Se había sentado en la silla del copiloto poco después de que despegaron, observando a Kate con una mezcla de curiosidad y respeto mientras navegaba por la interminable extensión del espacio. Sus manos se movían ensordecedoras por los controles, cada acción tranquila y practicada, aunque siempre había una alerta silenciosa en sus ojos. Era un hombre que había visto muchas cosas, algunas de las cuales probablemente deseaba no haber visto. La nave, un carguero desgastado pero confiable, no era gran cosa. Su agujero tenía las marcas de incontables batallas, la pintura se había descascarado hacía mucho tiempo por años de uso y desgaste, pero era resistente y al final eso era lo que importaba. Kate había estado callado la mayor parte del viaje, dejando a Salora sola con sus pensamientos. Habían pasado días desde que dejaron el gélido yermo, y aunque ya no estaba atormentada por el frío, los recuerdos del vacío todavía se aferraban a ella, solo fuera de alcance. A veces casi podía escuchar sus susurros como un eco distante en su mente. Se preguntó si eso alguna vez desaparecería. ¿En qué estás pensando? La voz de Kate rompió el silencio sacándola de sus pensamientos. Salora dudó por un momento antes de responder, todo nada, el futuro supongo. Kate se reclinó en su asiento, sus ojos fijos en las estrellas por delante. El futuro es impredecible, puedes intentar planificarlo, pero normalmente arroja algo inesperado. Tu manera. Salora sonrió débilmente, suenas como si estuvieras hablando por experiencia. Se rió entre dientes, aunque no había humor en ello más de lo que me gustaría admitir. Hubo un breve silencio antes de que volviera a hablar, su tono más serio. ¿Alguna vez te arrepentiste de no tomar el poder de esa cosa? Los dedos de Salora trazaron distraídamente el borde del panel de control frente a ella mientras consideraba su pregunta. ¿Se arrepentía
Había habido un momento, solo un latido, en el que había estado tentada a tomar el poder para dejarlo fluir por sus venas y remodelar la galaxia a su voluntad. El atractivo de la venganza había sido fuerte y la idea de lo que podía hacer con ese tipo de poder todavía le enviaba un escalofrío a través de ella, pero luego había sentido el vacío, el hambre que había sentido tratando de consumirla para tragarla por completo, y en ese momento se había dado cuenta de que ningún trono, ningún imperio valía el costo de perderse a sí misma. No, dijo suavemente, su mirada distante. No me arrepiento, poder como ese tiene un precio demasiado alto. Kate asintió, su expresión pensativa. Bien, he visto lo que le pasa a la gente que persigue poder como ese, nunca termina bien. Sara se volvió para mirarlo, la curiosidad chispeando en su pecho. Nunca me has contado mucho sobre tu pasado. Jaula se encogió de hombros, sus ojos todavía enfocados en las estrellas. No mucho que contar, solo un soldado que vio demasiado. Tratando de mantenerse fuera de problemas, lo estudió por un momento más, sintiendo que había más en su historia de lo que dejaba ver, pero no presionó. Todos tenían sus cicatrices, y algunas era mejor dejarlas en el pasado. Así que Kate dijo, dirigiendo la conversación de nuevo hacia ella, ¿a dónde ir a continuación? La sonrisa de la princesa Sora vaciló sigilosamente ante el título, aunque no había malicia en el uso que Kate le dio. Era extraño que la hubieran criado para llevar el título con orgullo, para manejarlo como un arma, pero ahora, después de todo lo que había pasado, se sentía extraño para ella. No era la misma persona que había sido antes del golpe. El título ya no encajaba. Ya no soy una princesa, dijo en voz baja, casi para sí misma. Kate la miró, una ceja levantada. No, entonces, ¿qué eres? Salara encontró su mirada, su expresión pensativa. No sé, tal vez es hora de que lo descubras. Sonrió, una pequeña sonrisa genuina. Entonces vamos a averiguarlo. Los motores de la nave zumbaron un poco más fuerte mientras Kate ajustaba su curso, poniéndolos en un camino hacia un sistema estelar distante. Frente a ellos estaban los nuevos mundos desconocidos, nuevos peligros, nuevas oportunidades. Sara no tenía idea de lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en su vida esa incertidumbre no la asustaba. Había sido una princesa, había sido traicionada, abandonada y casi destruida por una fuerza más allá de la comprensión, pero había sobrevivido y ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo, no solo para ella sino también para los demás. Fuera como fuera ese futuro, sabía una cosa con certeza: ya no estaba sola. Cuando las estrellas se desdibujaron en rayos de luz y el pez saltó al hiperespacio, Sora cerró los ojos y se permitió un momento de paz. La galaxia era vasta y el vacío siempre acechaba en las sombras, pero con Kate a su lado y un nuevo camino por delante, se sintió lista para enfrentar lo que viniera. Después de todo, las batallas más difíciles ya habían quedado atrás. El resto, bueno, eso fue solo la aventura.